Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy les habla Teo Hernández y este día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 10. Abramos nuestro entendimiento, pues, en este momento para entender el mensaje de Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Israel era una viña excelente, que daba uva en abundancia. Cuanto más eran los frutos, más multiplicaba sus altares. Mientras mejor le iba al país, más embellecía sus pilares sagrados. Su cariño está repartido, pero me lo van a pagar. Yahvé mismo derribará sus altares y demolerá sus monumentos sagrados. Ahora andan diciendo, nos quedamos sin rey por no haber respetado a Yahvé. Pero, ¿qué podría haber hecho el rey en favor nuestro? Dejen que hablen y que juren en falso y que celebren convenios, pues su sentencia está lista para florecer, como hace la hierba mala entre los surcos de los sembrados. Los habitantes de Samaria se lamentan por su ternero de Betabén. Su pueblo hace duelo por el ternero, y los sacerdotes lloran a su glorioso ídolo, pues él también es llevado a Asiria como regalo para el gran rey. Para Efraín será afrenta. ¡Qué vergüenza para Israel! Su rey será sacado de Samaria, como se limpia la espuma de la superficie de un estanque. Los santuarios altos de Abén, donde pecaba Israel, serán destruidos. Zarzas y cardos cubrirán sus altares. Entonces dirán a las montañas, escondámonos, a los cerros, caigan sobre nosotros. Desde aquel día en Gibea estás pecando, Israel. No has cambiado nada. ¿No serán castigados como lo fueron los malvados de Gibea? Yo los castigaré y las naciones se juntarán contra ellos por su doble crimen. Efraín es una vaquilla bien domesticada, a la que le gusta trillar, pero yo voy a poner un yugo sobre su hermosa cabeza. Israel tirará del arado, Jacob rastrillará. Siembren, pues, según la justicia, y cosechen la bondad. Roturen para ustedes tierra sin cultivar, pues es tiempo de buscar a Yahvé hasta que venga a traerles la justicia. Pero ustedes han sembrado el mal, han cosechado la injusticia, y se han comido el fruto de la mentira. Ya que tú te sientes orgulloso de tus carros y de tu ejército numeroso, reinará la confusión en tus ciudades y serán demolidas tus fortalezas, como pasó cuando Salmán atacó y destruyó a Betabel, y todo fue aplastado, la madre con sus hijos. Así te voy a tratar, Israel, por todas tus acciones malas. El rey de Israel desaparecerá en la tormenta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este pueblo, y como siempre hemos estado leyendo, mis hermanos, del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, en los primeros libros del Antiguo Testamento, fue un pueblo que se comportó bien, pero también tuvo sus malas acciones ante Yahvé. También le llegaron a fallar. Y aquí vemos en este libro de Oseas también, casi todo el libro de Oseas nos habla de lo mal que se portó el pueblo de Israel con Dios. Y por eso Dios, mis hermanos, los maltrató muchas veces, los llevó muchas veces al cautiverio, porque ellos nunca quisieron cambiar. Entonces, cuando este pueblo fue duro así de cabeza, por más que Dios les hablaba y les hablaba, les mandaba a decir palabras con los profetas para que ellos tuvieran un arrepentimiento digno de Él. Dios los perdonaba. Cuando ellos cambiaban sus corazones y solamente pensaban en Dios, en el Dios que los había sacado de Israel, Él siempre los acogía, los volvía a sus ciudades, les volvía a dar lo que anteriormente ellos tenían, y no se volvía a acordar más de su pecado. Pero ¿qué sucedía? Cuando ellos pensaban que a Dios ya no lo necesitaban, pues entonces volvían a caer en el pecado, volvían a hacer de la de ellos, y ya no hacían más por Dios. Hermanos, ¿cuántas veces no nos ha sucedido también a nosotros así? Que pensamos no necesitar de Dios, pensamos que Él ya no lo ocupamos para nada, y nos va mal en la vida.
¿Por qué? Porque Dios nunca vamos a dejar de necesitarlo. Él siempre tenemos que hablarle, tenemos que consultarle y tenemos que pedirle de sus favores para seguir siendo ayudados. De otra manera, nosotros no podremos seguir viviendo sin un Dios, el Dios que nos ayuda, el Dios que nos protege, el Dios que siempre está ahí para cuidarnos. Entonces, no busquemos en nada más que en el único Dios que nos sabe ayudar. Si no, mis hermanos, fijémonos en lo que dice en el versículo 1. Dice: Israel era una viña excelente que daba uva en abundancia. Cuanto más eran los frutos, más multiplicaban sus altares. Mientras mejor le iba al país, más embellecían sus pilares sagrados. Es que como a ellos en las cosechas les iba muy bien, ellos pensaban que como a Dios ya ni siquiera lo buscaban, no había sido Dios el que les había multiplicado sus cosechas. Pero sin embargo, aquí dice Dios, les manda a decir con el profeta, que ellos, entre más multiplicaban sus cosechas, ellos más multiplicaban sus altares a los dioses que él no podía ver. Los dioses que ellos se hacían de barro, los dioses que ellos se hacían de madera, y todo eso a Dios lo molestaba muchísimo. ¿Ustedes qué creen que le molesta a Dios hoy en la actualidad de nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo para agradar a Dios y Dios no esté molesto con nuestras personas? Hermanos, pensemos muy bien en qué le hemos estado fallando al Señor para que el Señor no deje de ayudarnos, no deje de cuidarnos y no deje de darnos sus favores. Porque el Señor nos favorece a cada instante de nuestra vida, que no nos lo merecemos en realidad. Sin embargo, el Señor nos está favoreciendo todos los días de nuestra vida. No hay un día que nosotros le pidamos algo y Él nos lo niegue. Siempre y cuando, mis hermanos, busquemos de Él, le busquemos en toda ocasión, no nos olvidemos ni caigamos en el pecado, porque al igual que el pueblo de Israel, que cayó en la idolatría, a nosotros nos puede ir muy mal. También nosotros somos idólatras. ¿Cuántas personas no sacan sus autos y comienzan a limpiarlos? Le ven alguna basurita por allí y ahí se la están limpiando. Ese es un Dios para ellos. ¿Por qué? Porque no es tan necesario traer nuestros autos tan limpios. Limpio debemos tener el corazón y el alma para con nuestros hermanos, y no los tenemos. Pero sí, nuestros autos están limpiecísimos, que rechinan de limpio. No, hermanos, en realidad a quien tenemos que agradar de todo corazón es a nuestro Dios. Si tenemos contento a Dios, si lo tenemos de nuestra parte, ¿por qué nos va a ir mal en la vida? Jamás, hermanos, nos va a ir mal en la vida, porque Dios siempre está de nuestro lado. Entonces, ayudemos a que nuestros hermanos también, al igual que nosotros, vivamos siempre con el Señor, vivamos hablándole al corazón, ¿verdad? Si nosotros continuamente nos ponemos en oración y le pedimos a Dios de sus favores y le pedimos que nos instruya más para no caer, para no pecar, para no ser reos del demonio, ¿verdad? El demonio nos busca todos los días para entrellevarnos entre sus pies y ser Él el que gane en nuestras almas. No, eso no debe sucedernos a nosotros como cristianos católicos. Si nosotros siempre hemos buscado a Dios, siempre hemos ido al templo a darle gracias, sigamos de esa misma manera, mis hermanos. No nos desviemos ni nos vayamos por otro lado, donde no vamos a conseguir nada, sino solamente de la mano de Dios. Es el único, no hay otro. Hagamos la prueba y veremos la realidad de Dios en nuestras vidas. Dios siempre está allí para escucharnos. O a otra persona que ustedes busquen. Si no, hagan la prueba y verán. Busquen en sus amigos, en sus compadres, en sus compañeros de trabajo. Busquen lo que quieran. De un momento a otro tal vez ellos les dan o les prestan todo lo que ustedes necesitan. Pero va a llegar el momento en que ustedes van a quedar defraudados por ese compañero de trabajo, por ese amigo, por ese compadre. Y luego no van a encontrar una puerta para ver quién les puede prestar de nuevo. El único que ni siquiera nos presta, nos regala,
es Dios. En Dios tenemos que poner la confianza, mis hermanos. De lo contrario, vamos a quedar en la nada, vamos a hacer nada en este mundo. Si buscamos de Dios, seremos felices toda una eternidad. Si no lo buscamos, seremos infelices también por la eternidad que nos toque. Entonces, seamos más bien, mis hermanos, ayudantes de nuestro Dios, ayudar a nuestros hermanos a que ellos conozcan de Dios también y a que ellos también sean felices por toda una eternidad. Así como los profetas que eran enviados por Dios, ellos buscaban de su pueblo, buscaban de los sacerdotes, de los jefes de Israel, para que no se desviaran, para que siguieran el camino de Dios y dejaran esos dioses a un lado, ¿verdad, mis hermanos? Para que a ellos les siguiera yendo bien en la vida, siguieran aumentando sus cosechas como lo eran anteriormente, porque Dios miraba sus cosechas. A Dios le agradaba que ese pueblo tuviera mucho éxito, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos tienen ese éxito, se hacen famosos, es un pueblo, una nación, que tal vez las demás naciones hasta los envidian por todo lo que ellos tienen. Pero ¿qué sucede cuando ellos se empiezan a creer tanto, empiezan a sentir el deseo de buscarse otros dioses y ya no buscan de Dios? Entonces les va mal, les va muy mal en la vida. ¿Por qué? Porque nuestro Señor los destierra, los avienta para otros países, los tienen allá cautivos como si fueran algunos esclavos, y ya ellos no pueden hacer lo que hacían anteriormente en sus países. En sus países eran felices, tenían felicidad, pero después de que eran aventados a los pueblos paganos, pues ellos no encontraban una puerta para pedirle a Dios de nuevo que los volviera a su pueblo, los volviera a su nación. Hermanos, Dios quiso siempre ayudar a ese pueblo, por eso les enviaba al profeta. El profeta era la voz de Dios, porque ellos recibían la palabra de Dios e inmediatamente iban y se la transmitían al pueblo, a la nación a la que Dios les había enviado. Porque en aquel entonces, mis hermanos, no crean ustedes que solamente eran enviados los profetas a la nación de Israel y de Judá, también a los pueblos paganos, para decirles de su mal comportamiento y de lo que les sucedería también a ellos por tratar mal a sus paisanos. Hermanos, tratemos pues de llevar una vida alegre, una vida feliz con Dios, y Él no nos va a defraudar nunca, sino que nos va a guiar por el buen camino. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.